Y pasó lo inevitable. Hola, hola gente, ¿cómo están? Esto es En Carretera. Y hoy nos fuimos para Santa Marta Les habla su piloto Alexis. y su copilota Judy. Bueno, acá estamos empacando la maleta, la mini maleta que vamos a llevar. Lo otro es que cogimos una ruta por la carretera que va hacia Bayunca para llegar hasta Santa Catalina y acortar un poquito más un recorrido. Estas carreteras son muy bacanas, como lo veníamos diciendo en otro video, porque son muy rectas, pero tener mucho cuidado porque uno no sabe en qué momento va a salir un animalito y se le va a atravesar. Vea, nosotros salimos ese día a las 2 de la tarde más o menos. Todos los días que, acuérdense que estamos en Cartagena, ¿no? Que salimos desde Cartagena y que vamos hacia Santa Marta para pasar allí 3 días. Salimos a las 2 de la tarde porque todos los días que estuvimos en Cartagena llovió y ese día no es la excepción. Ustedes pueden ver en la vía como de un momento a otro se pone todo gris. Ay, mijo, se nos cayó un aguacero. Pero el aguacero, nos pegamos una lavada bien berraca, íbamos súper bien. Yo era la encargada del GPS y de repente el GPS me dijo que cambiara, que íbamos, pues que por esa vía que íbamos nos íbamos a demorar más. Entonces dijimos, no, hagámosle caso, devolvámonos y cojamos la otra. Bueno, acá está, véanla. Bueno, no es tanto la culpa, sino que uno a veces confía en la tecnología y lo tira por otro lado, ¿cierto? Entonces nos tiramos por una de Santa Catalina, se llama, que estaba desastrosa, tanto que nos tocó parar muchas veces porque había muchos baches, así como la de Tolú Viejo. Bueno, por estas vías nos agarró el aguacero, pero terrible, o sea, íbamos lavaditos, íbamos con los impermeables puestos, claro que sí, porque antes de salir de Cartagena ya los teníamos puestos porque había estado lloviendo y dijimos, bueno, nos vamos porque ya teníamos reservado todo allá en Santa Marta y teníamos muchas ganas de ir. Muy poca gente en la vía y ese estado de esa vía, pues, entre más avanzábamos se ponía como peor y el clima no nos estaba ayudando mucho. Y pasó lo inevitable. Nos caímos. Sí, la verdad, no teníamos pensado caernos, obvio, nadie tiene pensado caerse y mucho menos en carretera. Estaba lloviendo demasiado, íbamos lo más de tranquilo. Soy muy pasivo para manejar, la verdad, entonces no soy de estar corriendo. Antes trato de ser muy precavido. Antes a veces es muy tranquilo. ¿Qué pasó con esa caída? Íbamos por la vía al mar, teníamos que pasar por Barranquilla para llegar a Santa Marta, perdón. Pero Google Maps, nuestro famoso Google Maps, llegó y nos tiró por una carretera a un pueblo que se llama Tubará. Sí, bueno, lo lanzó por esa carretera, ustedes ya la vieron, que estaba muy maluca, estaba lloviendo, había un tramo como de 30 metros de barro y nos fuimos al piso, o sea, todo sucedió así en un momento, ya cuando nos vimos estábamos en el piso. Yo siento y le he dicho a él muchas veces, fuimos muy afortunados y muy de buenas, tal vez porque fue la primera y es una señal para que aprendamos a partir de ahí, que cometimos varias imprudencias, ¿cierto? Antes de caernos. Por ejemplo, yo iba en sandalias, iba a hacer un viaje de 6 horas en moto por una carretera desconocida, iba en sandalias. Yo a veces, tengo que reconocerlo, a veces cuando vamos por pueblos, municipios o donde yo sé que no hay como mucha presencia de la policía o así, que no nos van a poner un parte, me quito el casco. Menos mal en ese momento, tal vez por la lluvia, que estaba en ese momento todavía brisando, yo tenía el casco puesto. Y le agradezco a la vida tenerlo puesto, porque si no, hubiera sido mucho peor. O sea, es que nos fue muy bien. Para haber sido pues una caída así, nos fue muy bien. No pasó ningún otro carro, no pasaron más motos, por ahí se transitaban bastantes carros grandes de envía, de Servientrega. Es que habíamos pasado varios carros y la mayoría era, digamos, como busetas, NPR. Entonces, lo que dice Julie sí es verdad, tuvimos mucha suerte, pero lo que yo siempre digo, esa palabrita de tener precaución y tenga su caída, ¿cierto? Sí. Eso fue así de rápido. Yo iba de zapatos, tenis, tenemos que comprar, digamos, las boticas para estar más tranquilo.
es una ropa más cómoda, ¿cierto? Como estamos en la costa, estaba haciendo mucho calor, no teníamos pensado que iba a llover. ¿Y qué pasó? Yo llegué y la coloqué, iba incluso en cuarta, ¿cierto? La pasé a tercera porque dije, no, ese tramo está muy resbaloso y la carretera incluso se prestó para la caída porque, qué fue madre, oiga, esa carretera tenía unos huecos impresionantes, ¿oyó? Sí, pues Demasiado impresionante. Yo puse la moto, digamos, en tercera y cuando fui a acelerar, cogí como un bordecito y cuando yo sentí, vamos hacia el frente, resultamos fue de mirando nada. hacia atrás. Menos mal no venía ningún camión detrás, no venía nadie. Nos dio tiempo como de, bueno, de reaccionar en el momento, levantar las cosas, la moto cayó, se ensució, nosotros también, se rompieron los impermeables que llevábamos puestos, el tenis de Alexis salió a volar, se le peló el talón, Sí, el tobillo. el tobillo, y yo empecé a gritar, ¡mi dedo! No, yo me preocupé Mi más dedo, por eso. se me salió el dedo, se me salió el dedo. Porque yo en ese momento no sentía el dedo índice del pie. Yo dije, me lo partí, salió a volar. Y claro, como yo estaba en sandalias, yo dije, pues me moché el dedo. La verdad, yo pensé que el dedo había salido a volar. Y resulta que no lo sentía porque el dedo se había metido como entre una cuerdita de la Pero sandalia. así, Había quedado como, sí, en otro, un salía. bolsillo, como un tipo de bolsillito en la sandalia con el cordón. Y me había abierto. Bueno, nosotros les dejamos ahí la imagen borrosa porque YouTube no nos va a permitir subir. No nos rasguñamos más, no nos pegamos en la cabeza, recogimos todo, levantamos tiempo, nos dio tiempo de levantar la moto, levantar las cosas que salimos. Vea, nosotros llevábamos la maleta pegada en la parrilla con Sí. una cuerdita, no salió a volar la maleta, sino que se mantuvo ahí. Paramos la moto, vimos la sangre, nos estaba saliendo sangre a los dos, pero vimos que, pues sí, a pesar de que había sangre, no había una herida grave que ameritara salir corriendo para un hospital, gracias a Dios. Es que incluso la adrenalina lo hace a uno reaccionar de otra forma diferente. Pero en ese caso yo no sentía nada, ni ella sentía nada, solamente sentíamos como el susto, el nervio. Sí, como Para- la tembladera en el cuerpo de que acaba de pasar. Y otra cosa muy bacano fue que se acercó un muchacho hoy y nos dijo, ¿qué? ¿Se estrellaron o se accidentaron? Nosotros, sí, claro, pero no hágale todo bien, man. Si quieren, si necesitan algo me avisan. Gracias a Dios estábamos cerca eso era como una vereda, Sí, como un caserío. un caserío No ahí. sabemos exactamente. Nos accidentamos muy cerca de un caserío, ese es otro punto importante, porque nos hubiéramos caído mucho antes, estábamos lejos, la moto se dañó. ¿Qué se le dañó a la moto? Se le dañó el calapié, el soporte del calapié del piloto, de la parte del cambio, y la de la copilota de la parte izquierda también. Que no quería prender, Ujú. dijimos, si prende, estamos vivos. No, fuimos afortunados porque la moto, la Apache 160 Full Injection, tiene algo y es un sensor de la pata que si se queda en primera, la moto se apaga, ¿cierto? Si se le hubiera dañado ese soporte en ese momento, pues yo no tengo los conocimientos para organizar eso o arreglarlo. No hubiéramos quedado por allá tirados o tuviéramos que haber llamado una grúa, ¿cierto? Porque además, pues nosotros antes de viajar nos dijeron, es importante que lleven un botiquín, el Sí. botiquín viajero, que les voy a hacer un video de eso porque, bueno, La verdad es muy insuficiente ese botín. claro, nosotros nos caímos, nos levantamos, lo primero que hicimos fue ir a buscar el botiquín, claro, porque para buscar a ver con qué nos íbamos a limpiar o a arreglar esas heridas, pues que vemos el botiquín, no había una miserable gasa, no Una había ni botellita de alcohol, agua. una botellita de agua que fue con la que medio nos quitamos el barro de una gasa, una curita, pues era como muy insuficiente. Es que un preservativo. Un preservativo, Y una una toalla toalla higiénica, cosas que uno tal vez en un momento de un accidente en realidad no son necesarias. Después nos tocó en realidad surtir, por decirlo así, el botiquín con las cosas que en realidad pensamos nosotros que se necesitan y que debemos llevar presentes por si ocurre o nos ocurre en el futuro algún incidente igual. Entonces ya sabemos pues como que vamos a estar mejor preparados en el tema del botiquín por lo menos. Y buena vestimenta. Le pedí prestado una llavecita, organicé, digamos, la palanca hasta donde pude. Lo que pasa es que yo no había visto, o creo que era el susto, no había visto que se había partido el soporte del calapié, ¿cierto? No había visto y yo metí a cambio yo solo
y eso me arrancaba en primera, segunda, pero hasta tercera y cuarta y quinta ahí, ¿cierto? Pero cuando se montaba Julie, resultaba que solamente me cogía segunda. Me da por preguntar a cuánta distancia estamos de aquí a Barranquilla. Íbamos a entrar por Soledad. Estábamos como a 30 minuticos. Llegamos, bueno, arrancamos, nos fuimos solamente en primera y segunda y suavecito. Sorongo, sorongo, como los cangrejitos. Suavecito, suavecito. Yo creo que son los caracoles, ¿cierto? Los Los caracoles. cangrejitos, y yo, ¿cómo así que los cangrejitos? Sí, como tortuguitas nos fuimos, ¿cierto? Sí. Llegamos a Montallanta, le dije al señor pues que me templara un poquito la cadena porque estaba destemplada después de la caída. La organizó y me dijo, no, la verdad no soy capaz de organizarte eso tienes que ir allá A adelante. otro lado, más adelante. Bueno, nosotros estábamos desesperados porque veíamos que el sol se iba bajando. No sabíamos a qué hora íbamos a llegar a Santa Marta. Se suponía que en nuestro plan inicial íbamos a llegar tipo 6 de la tarde a Santa Marta y ya eran como las 4 Cuatro y y media, media más o 5 menos. y seguíamos ahí. Y la moto, pues no sabíamos si la íbamos a poder organizar y poder llegar hasta Santa Marta o nos íbamos a quedar ahí tirados y nos iba a tocar pedir una grúa o qué íbamos a hacer o nos iba a tocar devolvernos para Cartagena. Y pues nosotros ya teníamos reservado un lugar allá. Nosotros queríamos ir, a pesar de la caída y todo, nosotros queríamos ir. Sí, la intención era llegar y llegamos, obvio. Pero no, nos acercamos de unos señores, ya ni me acuerdo los sobrenombres de los señores porque las llaman es por sobrenombre. El muchacho fue el que me dijo, es que no joda mano, eso se le dañó el calapié, mira, el soporte, ponlo en el burro. Y yo, ¿cuál burro? Según ellos, el burro viene siendo la pata, El gato, el las gato. dos patas. Entonces ahí lo pone y organiza. Cuando el man me va diciendo eso, yo voy diciendo, parce, ¿qué pasó acá? Obvio, todo el daño lo había sufrido la moto. El man fue muy amable, los señores, se le había dañado un slider a la moto, con martillito ahí, como vieron en el video, se fue organizando, se direccionó un poquito, lo colocamos. Las exploradoras también sufrieron. Las ¿cierto? exploradoras estaban de frente, resultaron hacia abajo, pero solamente una. Ya el man le puso una cintica, un pedazo de metal abajo. Dijimos, no, vámonos para Santa Marta y allá buscamos el soporte, Y allá buscamos el soporte. Y ya, el repuesto. ahí continúa el viaje que les vamos a mostrar a continuación. Pero vale la pena, oye, no vaya a Sí, ser siga viendo el video que no se queda aquí, que llegó hasta acá, que por el chisme de ver si chismosos. nos caímos muy fuerte o no. Siga viendo el video. Y ya, eso es todo muchachos, no siendo más. Gracias por ver los videos de nosotros. Que chao, besitos de gatito. Miau, miau. Y acá nos encontramos en el puente Pumarejo, es el puente que comunica a Barranquilla con Santa Marta. Muy bonito ese puente, muy grande. Estuve mirando algo sobre él y es muy amplio. Miren lo oscuro que estaba, porque según nosotros en nuestros planes jamás íbamos a viajar de noche. Nunca nos iba a coger. Nunca íbamos a viajar de noche. Y estábamos viajando de noche heridos, a oscuras, en medio de un montón de mulas, de camiones pesados y a una velocidad alta, me parece a mí. Se sentía el viento de los carros cuando nos pasaban Yo por no sé, yo digo que se sentía el meque. Sí, que el Mickey. No, sí, eso viene siendo como... Sí, cuando pasaban esos camiones, pues, bueno, yo me asustaba mucho cuando pasaba. Sí, pero ya se me fue el nombre. Apenas apretaba. Bueno, también salimos muy tarde de Cartagena, pero se supone que decía que estaban 5 horas. No teníamos predestinado que sucediera eso que nos sucedió en la carretera. Llegamos a Santa Marta más o menos a las 9:30 de la noche. Embarrados, heridos, nuevamente les digo, no nos habíamos organizado como que los pies ni nada, ¿cierto? En algún momento del trayecto y bueno, con todo lo que venía pasando, yo dije, ay, no, ya, no vayamos, devolvámonos. Después dije, no, hombre, ya, vamos porque ya estamos a mitad de camino, devolvernos es bobada ya. Teníamos una reserva en este lugar, súper lindo, un lugar muy cómodo, dan café gratis, el café que quieras, recepción 24 horas, estaba bien ubicado pues en el centro, se podría decir, cerca al centro, cerca a 5 minutos del Parque de los Novios. Llegamos, nos lavamos, nos aplicamos algunas cosas en los pies y salimos a comer y a conocer el Parque de los Novios. Un poquito cojos, pero allá nos fuimos a comer. Ya estábamos, pero con la rarra. Estábamos adoloridos, pero con las ganas de estar ahí, de conocer y de disfrutar.
Entonces nos echamos una caminadita por el Parque de los Novios. Yo quiero que ustedes escuchen esto tan chévere que sucede ahí, pues, o sucedió todos los 3 días que estuvimos. Santa Marta me gustó mucho por el clima, es una ciudad muy bonita. Estábamos muy bien ubicados, vuelvo y repito, todos estos lugares que ustedes van a ver estaban muy cerca del lugar donde nos hospedamos, entonces eso nos facilitó muchas cosas. Obviamente tuvimos que sacar el tiempo para ir a tratar de buscarle los repuestos de las cosas que se dañaron de la moto y a echarle una bañada bien merecida, pues si nosotros estábamos sucios, imagínense la moto como había quedado. Y acá nos fuimos al día siguiente para la playa que se llama Bahía Tortuga, una playa muy bacana donde es todo calmado. Eso fue lo que nos sorprendió del mar de Santa Marta, que es demasiado calmado. Dijimos, vamos a ir a conocer, más que sea a verlo. ¿Cómo es que vamos a venir a Santa Marta y no vamos a ir a una playa? Estuvimos ahí prácticamente todo el día, súper tranquilos, relajados. Vean esas aguas tan lindas, súper tranquilo, de verdad. Las olas muy calmadas, el espacio, el ambiente muy económico me pareció. El almuerzo costaba 30.000 pesos y la cerveza a 5.000 pesos cada una. Ahí estábamos tranquilitos y tomando el sol. Obviamente nos tomamos muchas fotos y ahí es el estado de nuestros pies en ese momento. Alexis lo tenía un poco peor porque a él sí se le estaba como zancochando la herida. Nos devolvimos más o menos temprano, ¿cierto? Sí, fue muy temprano que nos devolvimos. No, eran como las 5 más o menos. Sí, pero vea cómo estaba de clarito todavía. Pero se puede alcanzar a divisar esos paisajes. Como siempre somos amantes de los paisajes. Uf. Sí, estaba muy bonito. A mí realmente esa ciudad me gustó mucho. Me enamoró del clima, porque es caliente, pero es un caliente que puedes caminar. ¿Cómo se llama esto? ¿Un muelle? Sí, el muelle. La gente estaba nadando ahí. A esa hora de la noche estaban nadando ahí tranquilamente. Obviamente nosotros no podíamos hacer esas actividades. Pero sí caminábamos, disfrutábamos, comimos, conocimos, escuchamos música y vimos unos lugares muy bonitos que hay como ahí alrededor de ese centro histórico, se podría decir. Sí, y ese muelle queda muy cerca. Eso fue lo que nos sorprendió, que las distancias son muy cerca y las calles son muy coloridas, muy bonitas. Bueno, toca sacar también que la ciudad de Cartagena también es muy hermosa, pero Santa Marta sí nos deslumbró bastante. Y lo importante era que íbamos a disfrutar y por más de una caída teníamos que levantarnos y seguir, porque a eso fue que fuimos a conocer. Sí nos fuimos con un sinsabor y de que hubiéramos podido hacer más cosas. Sí. Hubiéramos podido disfrutar más la ciudad, de pronto ir a otros lugares a conocer, a comer en la moto, lo que sea, pero la moto también, como les decimos, estaba, si nosotros estábamos heridos, ella también. Entonces sí, teníamos que ser un poco más prudentes. Es una ciudad muy bonita, nos hubiera gustado mostrarles más cosas. Vean esas calles tan lindas. A veces se siente como un poquito, la verdad, para mí como un poquito sofocante, pero creo que eso pasa en todas las ciudades y es como muy visitadas, que hay mucha gente, ¿no? Sobre todo en esos lugares pues turísticos. Profesional de los manitos. Bueno, y lo importante era que, como les dije al inicio, teníamos hambre y como somos bien dragones, bien muertos de hambre, a todos lados íbamos a comer. Fritos, todos los que ustedes quieran. Teníamos pensado quedarnos un día más, pasar 31 por allá en Santa Marta, pero estaba ya todo reservado, entonces nos tocó otra vez coger rumbo hacia Cartagena. Bueno, yo quise hacer esto, mostrarles una vez el regreso, porque siento que de para allá pues no lo disfrutamos tanto, porque bueno, nos cogió la tarde, estábamos perdidos, cansados, heridos, bueno, todo lo que ustedes ya saben. Les vamos a mostrar de vuelta unos paisajes súper lindos. Quiero tomarme un momento para que ustedes vean
yo creo que aparte de uno disfrutar, ¿cierto? De los paisajes, de las cosas lindas que tiene la costa, vean esos paisajes tan lindos, está al lado del mar, unas casas súper bonitas, también se ve mucha pobreza, también se ven muchos animalitos abandonados, también hay lugares con mucha basura y también hay gente que vive en medio de eso. Nosotros pasamos por Tasajeras, que yo creo que más de uno ha escuchado de ese lugar, ¿cierto? Por los accidentes que ha habido con los camiones. Miren, ahí están las casas, des en cuenta cómo viven esas personas. Y, hombre, yo no sé si es la vida, las condiciones, no creo que sea por elección propia de que quieran vivir ahí o de que quieran vivir así. Yo creo que ya están condicionados por otras cosas externas, ¿cierto? Y uno se tiene que dar cuenta de que uno es muy afortunado realmente en muchos sentidos, de que a veces uno da por sentadas muchas cosas y pues la vida resulta que no es tan fácil o no es tan igual para todo el mundo. Para mí es súper normal llegar a mi casa que está en una unidad y tener mis cosas. Para otras personas tienen que llegar a su casa en canoa o vivir flotando o sentir todo el tiempo la humedad y comer de ahí, los desperdicios ahí y todo. Sí, entonces también nos ayudó mucho, o por lo menos a mí me ayudó mucho a tomar conciencia de lo afortunados que somos nosotros. Porque así como habían casas súper lindas, paisajes hermosos, también se veía demasiada pobreza y el contraste no es de que en este lugar y a mucha distancia están, no, es que están ahí, al lado de la casa bonita hay una casa súper humilde y el contraste es bastante grande. Sí, y ellos utilizan sus propios recursos. Veo que la gente trata de utilizar esos recursos que tienen en ese momento, porque también decoraron sus casitas con otras. Sí, nosotros veíamos que eran humildes, pero trataban, como estábamos en época navideña, entonces la Navidad era decorada con cosas plásticas, con cosas reciclables, y esto no lo hacemos o no lo decimos de pronto con la intención de juzgar o de pobretear o de revictimizar pues estas realidades, ¿no? Sino de pronto de que lo tomen como pues tomemos conciencia de que realmente somos muy afortunados de vivir donde estamos, de vivir como estamos y de tener las cosas que tenemos, de no dar por sentado nada. Otro tema importante y otra reflexión es que tenemos que tener mucho cuidado en carretera. Uno nunca sabe cuándo se le va a aparecer un carro, así como este. Escucha, sí. Y más adelante otro carro más. Entonces, sí o sí siempre tener una distancia cómoda, agradable, porque aparece otro carro más. Mi madre. Entonces es complicado, ¿cierto? Por más de que uno vaya de afán, tratar de que ser prudente en esas carreteras. Y que se disfrute, vea, el que vaya de copiloto, la copilota es la que más disfruta las vistas. Total. Porque el otro va súper concentrado, el otro es el piloto, ¿no? El piloto tiene que ir súper concentrado, mirando por dónde va y preservando la vida de los demás. El copiloto es el que más disfruta, nosotros somos los que más disfrutamos. Yo, aunque aprenda a conducir, voy a ser copiloto. Viajar de noche, de día, vea la diferencia del puente Pumarejo de día a lo que fue de noche. Acá entramos ya a Barranquilla, ya estábamos a una distancia corta para llegar a Cartagena. La verdad no nos quedamos mucho tiempo, pero sí apreciamos lo bonito también que tiene Barranquilla. Una parte de su decoración, ¿cierto? Pasamos por el puente y pasamos como por una ciénaga, un muelle, ¿qué será eso? Bueno, ahí estaba la Shakira. Sí, por donde está el monumento de Shakira, por donde está el monumento del ala del tiburón. La aleta del tiburón. Y vimos como básicamente, yo diría que esa es como la plazoleta principal, o es que no es una plazoleta, es como un recorrido, ¿cierto? Como un muelle, es que no sé cómo se llamará eso. Bueno, ahí les voy a poner en la pantalla el nombre. Donde estaba acá como la decoración navideña de Barranquilla. Me pareció súper lindo y también me quedó como el sinsabor. Me hubiera gustado de pronto tener más tiempo para parar. La Shakira. Para echarnos una caminadita por ahí, pero en ese momento no estábamos como en las mejores condiciones, todavía nos estábamos como recuperando. Porque aunque fue una bobada, y es que fue una bobada, las raspadas en el pie y todo,
pero de todos modos estábamos adoloridos, ¿sí? Estábamos resentidos, la piel estaba resentida, la moto estaba resentida. Lo otro es, chicos, es utilizar bloqueador y buzos, porque hay veces no es tanto el sol que te vaya a quemar, ¿cierto? Ahí está Cartagena a 106 kilómetros, allá estaba cerca, se puede decir. Lo tanto que te vaya a quemar el sol, ¿cierto? Pero cuando tú vas manejando vas a sentir la tensión de la arena, porque el aire allá es como todo pesado con arena, y sientes que te pica al manejar. Muchos paisajes muy lindos, unas montañas gigantes que yo pensé que solamente se veían aquí en Antioquia. El viaje lo disfrutamos mucho, fincas, casas, que nosotros decíamos, ¿dónde será nuestra casita con nuestra vaquita? No, y acá... Muy lindo, pues fue una experiencia muy gratificante para nosotros, a pesar de lo malo, a pesar de que en 15 días casi que estuve en la costa no vi un atardecer. Ya. Yo volvería a repetirla 10.000 veces, así tal cual la experiencia. Y acá sí nos desviamos, pues nos tiramos por la carretera que Era. que debíamos tirarnos. No nos desviamos ni por Santa Catalina ni nada, sino por la parte de salir más adelante a Bayunca. Y no nos pasó nada, gracias a Dios, ya de venida. Pues porque- vean la diferencia de la carretera. Y ya llegamos a Cartagena como a las 3 de la tarde. Bueno, y como siempre, gracias por llegar hasta acá en el video. Apóyenos, síganos. Nosotros vamos a ser influencers.